Latam. El día de hoy tenemos nuestra charla sobre competencias para la excelencia operacional. Este entrenamiento corto va a ser dictado por Ana María Navarro. Ella es nuestra invitada del día de hoy y es CEO de LEAD, Liderazgo Integral Transformacional. Bienvenida, Ana María. Es un gusto tenerte aquí y estamos muy emocionados de escuchar lo que tienes para aportar a estos integrantes que se han unido a nuestra charla de hoy. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Qué rico estar en la tarde de hoy con ustedes. Espero que les guste el contenido que les preparé para este curso sobre competencias para la excelencia operacional. Quiero empezar con esta frase que me gusta mucho. Dice, lo excelente es enemigo de lo bueno. El liderazgo es el desafío para llegar a ser algo más que la media. Y yo creo que lo que hay detrás de esta frase es entender que no debemos conformarnos con ser buenos. Realmente nos tenemos que retar siempre por ser excelentes en todo lo que nosotros hacemos. En cada cosa que nosotros hacemos tiene que estar marcado por la excelencia. Y esto es un camino que se construye día a día, paso a paso. Y hoy vamos a estar hablando cómo desde las competencias podemos llegar a esa excelencia operacional y en todo lo que nosotros hacemos. Mi nombre es Ana María Navarro, como les decía ahorita Juanda, estoy a cargo de la empresa de LEAD, Liderazgo Integral Transformacional. Les cuento un poquito de mí. De profesión soy ingeniera de sistemas, trabajé muchísimos años como ingeniera, yo creo que como unos 16, 17 años trabajé como ingeniera, hasta que llegó un momento que cambié totalmente mi rumbo y empecé otra vez una profesión nueva. Esto ya hace 10 años, comencé una nueva profesión y fue el coaching. Me formé como coach. Tengo 3 especializaciones en coaching, soy certificada como coach ejecutivo, como coach de equipos, como directivo coach, y me he venido especializando en el desarrollo del liderazgo. Hoy voy a acompañarlos a ustedes en esta charla, que de verdad espero que les guste. Cualquier pregunta que tengan nos la pueden hacer a través del chat. Yo estaré contestando las preguntas al final del evento. Bueno, entonces quiero empezar primero entendiendo un poquito qué es lo que nos lleva a nosotros a esa excelencia operacional. Nosotros en las organizaciones siempre estamos buscando rentabilidad, ¿cierto? O sea, siempre que tenemos una organización con ánimo de lucro, la base independientemente de nuestro propósito, de lo que nosotros hagamos, de esa huella de cada uno de los negocios, definitivamente tenemos que buscar esa rentabilidad y no solamente que la empresa sea rentable o nuestro negocio sea rentable, sino que también esa rentabilidad sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Que realmente cada decisión que nosotros tomemos nos lleve a que nuestra organización, nuestro negocio siga funcionando durante el tiempo. ¿Cómo logramos esta rentabilidad sostenible nosotros? A través de esa ventaja competitiva y una ventaja competitiva sostenible, ¿cierto? Quiere decir que si llega a pasar algo, de pronto nuestro competidor cambió, tomó una decisión, cambió de estrategia y realmente incrementó sus ventas, que nosotros podamos tener, que nuestra estrategia sea tan poderosa que nos permita seguir manteniéndonos en el mercado, que nos permita seguir siendo sostenibles. Es súper importante esta parte de la sostenibilidad, que quiere decir que realmente nosotros permanezcamos durante el tiempo. ¿Cómo se logra esta ventaja competitiva? ¿Cierto? Primero que todo está la parte de la estrategia, que nuestra estrategia tiene que ser una estrategia de impacto, una estrategia que nos permita mantenernos durante el tiempo, que nos permita estar preparados para situaciones de pronto como la que vimos de la pandemia, que no la vimos venir, y yo creo que muy pocas empresas podían estar preparados para algo así, pero nuestra estrategia tiene que ser tan fuerte y tiene que ser tan poderosa que realmente nos permita esa competitividad en el mercado. Hay esta frase que es de Peter Drucker, me encanta, a mí me gusta muchísimo esta frase, dice, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones. ¿Y qué se refiere a esto? Que cuando tú tienes clara esa estrategia, ¿no? Y tienes clara esa visión y a dónde quieres llegar y quieres realmente ser sostenible en el tiempo, todo eso se construye a partir de las decisiones que tú estás tomando hoy. ¿Sí? O sea, todo lo que tú estás haciendo hoy en tu presente, en tu día a día, es lo que te lleva realmente a esa sostenibilidad de nuestros negocios. Y es empezar a ser consciente que cómo esta decisión que estoy tomando en este momento, cómo eso que estoy haciendo hoy está impactando el futuro de mi organización. ¿Listo? Realmente sí me va a llevar a esa sostenibilidad. Y ese aquí ahora, lo que yo hago hoy,
cómo se logra a través de esa competitividad operacional, ¿cierto? Y es que cada cosa que yo hago en mi día a día, siempre tengo que estar buscando la excelencia. Realmente cada cosa que yo hago tiene que ser totalmente eficiente, tiene que ser tratando de eliminar todos los desperdicios de la mejor manera, realizar esa tarea que estoy haciendo hoy para que me lleve a esa rentabilidad sostenible, ¿cierto? Y eso es en lo que se nos enmarca a nosotros la excelencia operacional. Entonces ya dándoles como este contexto de realmente dónde construimos nosotros esa excelencia operacional en nuestro día a día, en lo que estamos haciendo hoy, teniendo claro que eso que yo estoy haciendo hoy va a impactar el futuro de mi organización. Y esto me va a llevar realmente a que mi organización tenga una rentabilidad que sea sostenible en el tiempo. Y esa parte de sostenibilidad es la que me garantiza existir al futuro. ¿Cómo logro eso? A través de lo que hago aquí en el presente. Y la idea es que aquí en el presente hagamos las cosas con excelencia operacional. ¿Listo? ¿Dónde empieza este trabajo de empezar a formarte, a formar esas competencias para llevarte a una excelencia operacional? Todo comienza desde nuestra manera de pensar. Tenemos que estar conectados con un pensamiento que nos lleve realmente a esa excelencia operacional. ¿Qué es ese pensamiento? ¿Cuáles son esas claves de ese pensamiento que tenemos que tener nosotros en el día a día? Y es primero que todo tener ese foco en la generación de valor en el cliente. O sea, cada cosa que yo hago, cada conversación, cada actividad que yo hago, cada reunión, cada decisión que tomo, todo lo que tú estás haciendo en el día tiene que estar enmarcado en esa generación de valor para el cliente. Tiene que estar enmarcado en la solución de problemas. Tiene que estar enmarcado en lograr siempre un trabajo en equipo que realmente nos lleve a la mejora continua. Todo empieza por ese cambio de pensamiento. Yo estoy convencida que cuando tú tomas la decisión de ser un líder y tomas la decisión de ser un líder de excelencia operacional, es un estilo de vida. No es que tú logras la excelencia operacional en tu trabajo, en la organización y sales al mundo real a pensar de una forma diferente. No, yo creo que esto se vuelve parte de tu estilo de vida. Y es que siempre cuando tú actúas, cuando tú haces algo, estés consciente de esto que estoy haciendo, cómo está generando valor. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en el marco de la organización, pensamos primero que todo en la generación de valor para el cliente, pero es que tú siempre estás pensando en cómo estoy generando yo valor a cada persona con la que converso cada día, cada persona con la que interactúo, al entorno en el que me encuentro. ¿Cómo me vuelvo yo parte de la solución siempre y no parte del problema que se está generando que nadie está solucionando? ¿Cómo yo empiezo a generar estas relaciones de sinergia y estas relaciones de cooperación, de colaboración, para realmente entre todos poder solucionar los problemas que se nos puedan ir presentando y siempre estar pensando en la mejora continua? Entonces, ¿dónde empieza toda esta parte del desarrollo de competencias? Primero, cambia tu manera de pensar. Piensa siempre en los focos de generación de valor, solución de problemas, trabajo en equipo y todo siempre que nos lleve a esa mejora continua. Entonces, en la parte de excelencia operacional, siempre nosotros estamos primero que todo pensando en el cliente, segundo, siempre buscando la eficiencia y la fiabilidad de nuestros procesos, de nuestras tareas. ¿Para qué? Para buscar siempre una mejora continua. Hay una frase que me parece súper bonita y es siempre pensar que la excelencia operacional no es el destino, es el viaje. O sea, tú eres excelente operacionalmente en cada cosa que tú estás haciendo en el día a día. La excelencia operacional no es algo que esté por allá lejísimos, ¿no? Que muchas veces decimos, es que tenemos que hacer esto para alcanzar la excelencia, tenemos que hacer lo otro para alcanzar la excelencia y tenemos una cantidad de planes que muchas veces se nos quedan allá, ¿no? En los planes, en la estrategia, pero realmente donde ocurre la excelencia es aquí, ahora, en cada cosa que tú estás haciendo en cada momento. Es el viaje que tú tomas para alcanzar ese objetivo que tiene tu organización. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que es cambia tu manera de pensar. Es la primera labor que tenemos nosotros. Nuestro foco cuando empezamos a trabajar en excelencia operacional es generar valor, solucionar problemas y siempre buscar la eficiencia de una forma simple, rápida y eliminando desperdicios. Ese es el foco, ¿listo? En tu día a día. Tenemos que empezar a tener un proceso consciente para tomar decisiones de cómo actúas basados en este pensamiento. ¿Cómo funciona ese proceso consciente? ¿Sí? Y es
siempre en cada instante. Nosotros los seres humanos tomamos más de 35.000 decisiones al día, de las cuales el 99, creo que es 94%, si no estoy mal, son decisiones que tomamos en automático, no somos conscientes de lo que estamos decidiendo, vamos actuando de una manera automática. Y esto nos pasa tanto en nuestra vida como en el trabajo, ¿no? Hay muchas tareas ya tan rutinarias que simplemente las vamos haciendo, pero realmente no somos conscientes de ese proceso que estamos siguiendo. Cuando tú empiezas a ser consciente del proceso de pensamiento y hay un momento que tú tomas una decisión de cómo vas a actuar, esa decisión tiene que estar basada en el retorno del momento. Entonces, ¿cómo es este proceso? Esta es la primera herramienta, yo creo que les voy a dar el día de hoy, es que ¿cierto? Lo primero que tienes que hacer es aquí ahora, clarifica cuál es el retorno del momento. Que si yo hago esto, voy a generar valor. Si yo hago esto, estoy apoyando a la solución, estoy haciendo un análisis para solucionar un problema. Si yo hago esto, estoy siendo eficiente. ¿Sí? Siempre ese va a ser el marco en tu pensamiento. ¿Listo? Clarifica cuál es el retorno del momento. Si tu respuesta es sí, ¿cierto? Esto realmente la mejor opción que me va a llevar a esto es esta, tomas una decisión. Siempre decide sobre esa actividad o esa acción que te va a generar valor. ¿Listo? Y ahí sí actúas. Eso es un proceso consciente, es dejar de vivir en automático. Es que cada cosa que tú haces en cada instante tiene que tener un retorno. ¿Listo? ¿Y cómo sabemos si ese retorno es algo que va a aportarte a tu objetivo? Tiene que generar valor, tiene que llevarte a solucionar un problema, tiene que llevarte a que los procesos sean más eficientes, tiene que llevarte a la generación del trabajo en equipo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que todo fluya más rápidamente. Y aquí les voy a hablar un poquito como ingeniera de sistemas. Cuando nosotros empezamos a trabajar la visión sistémica, en la medida que tú vas consolidando un sistema y vas haciendo que ese sistema trabaje de una manera, digamos que en sinergia o totalmente fluida, ¿cierto? Que se genera como ese flujo natural donde las cosas perdón la redundancia, pero van fluyendo, el sistema empieza realmente a engranarse de tal manera que las cosas se dan fácilmente, ¿cierto? Y si de pronto hay algo que no está encajando en el mismo sistema se encarga de apartarlo. Eso es lo que nosotros logramos cuando empezamos a trabajar en equipo, cuando empezamos a ser parte de un todo, a tener también esa visión sistémica para que todo esté fluyendo. Por eso la importancia de empezar a trabajar en el desarrollo de equipos. Entonces, súper clave que tengamos claro este proceso consciente. ¿En dónde basamos este proceso consciente? En ese mindset que tenemos que tener nosotros para empezar a generar esta excelencia operacional. ¿Listo? Bueno. Voy a hablarles un poquito entonces, ya haciendo esta introducción de dónde vamos a basar nosotros nuestros pensamientos, vamos a entender un poquito a qué se refieren las competencias, ¿sí? Hay tres conceptos diferentes que es importante que empecemos a tenerlos claros y es, primero que todo, la capacidad, ¿cierto? Cuando te dicen, es que esta persona tiene la capacidad de, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente desarrolló esa habilidad o esa competencia, pero tiene el potencial para aprender a hacerlo. ¿Listo? Entonces, lo primero que tú identificas, el primer, digamos que nivel de desarrollo es entender si tienes la capacidad para poder desarrollar, para poder adquirir un aprendizaje, para empezar a adquirir esa habilidad o esa competencia que necesitas desarrollar. ¿Listo? Luego viene la habilidad, que muchas veces confundimos la palabra habilidad por competencia, las utilizamos indistintamente y no son lo mismo. ¿Listo? Habilidades cuando tú tienes el conocimiento. ¿Sí? Entonces tú vas, haces un curso y adquieres la habilidad para hacer algo. ¿Sí? Sabes cómo hacerlo, tienes el conocimiento. Pero realmente, ¿qué quiere decir la competencia? La competencia es cuando tú tienes esa habilidad, tienes el conocimiento y llevas esto a la práctica. ¿Sí? Llevas eso a la práctica, empiezas a generar comportamientos con base a ese conocimiento que tú adquiriste y ahí viene la técnica y viene la experiencia, ¿no? A partir de empezar a poner ese conocimiento en práctica, vas adquiriendo la experiencia y vas desarrollando la competencia. ¿Sí? Entonces la competencia
se evidencia siempre es en el desempeño, en tu actuar, en el comportamiento. Yo puedo decir que tú tienes una competencia en algo cuando lo puedo evidenciar. ¿Listo? Yo lo evidencio en tu comportamiento, en tu día a día. Bueno, entonces súper importante que entendamos esto, porque en qué nos vamos a enfocar nosotros en nuestra charla hoy, y es realmente desarrollar la competencia, que es aprender, ¿cierto? Tener el conocimiento, pero fuera de eso, llevar ese conocimiento a la práctica para que empieces a ser competente en ese conocimiento. Bueno, ¿cuáles son los tipos de competencias que hay? Las competencias, ustedes aquí pueden encontrar muchísima teoría sobre el tema de competencias. A mí personalmente me gusta manejarlos en estas tres clasificaciones, porque lo van a encontrar con muchos nombres, pero digamos que la base siempre va a ser la misma. Hay unas competencias conceptuales que están basadas en el saber, ¿cierto? Entonces tú cuando estudias tu carrera, cuando haces un curso, cuando haces una certificación, tú adquieres un conocimiento, ¿cierto? Sabes, aprendes de algo y ahí desarrollas esas competencias conceptuales, que es las desarrollas a través del conocimiento. Luego vienen las competencias técnicas, que es el saber hacer, ¿cierto? ¿Cómo sabes tú hacer las cosas? Practicando, ¿cierto? En la técnica, cuando tú sales, yo digo muchas veces sales al mundo real, ¿no? Sales al mundo real a poner en práctica ese conocimiento que adquiriste. Muchas veces nosotros hacemos muchos cursos o leemos muchos libros y ese conocimiento se queda ahí, ¿sí? O sea, realmente nunca lo llevamos al mundo real, nunca lo llevamos a la práctica, no ocurre el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje realmente, ¿dónde ocurre? Cuando tú sales al mundo a poner en práctica eso que aprendiste, ¿sí? Y es ir y experimentar, porque muchas veces en el momento que tú te sientas a hacer la actividad o la tarea o vas a cambiar un comportamiento, puedes tener la teoría clara, pero en ese momento es que te das cuenta, uy, esto no lo tengo tan claro, esto cómo era, o hay situaciones realmente que en la medida que tú lo vas intentando, tú mismo vas adaptando ese conocimiento que recibiste al mundo real, ¿cierto? Vas adaptando eso y vas generando tus propias, digámoslo así, técnicas para hacer esa labor y esa tarea. Entonces, súper importante esas competencias técnicas, es el saber hacer. Y luego hay unas competencias actitudinales, que también las llamamos como las competencias blandas, que son esas competencias que están más relacionadas con el ser, ¿sí? Que no es tanto esa parte técnica, sino es más en la parte de tu comportamiento desde el ser, cómo te relacionas con los demás, como su nombre lo dice, cuál es la actitud que tú tienes frente a las situaciones. A veces se nos olvidan y estas competencias actitudinales son súper importantes en la vida, ¿sí? Se los digo por experiencia, como les decía, yo fui ingeniera de sistemas, bueno, de profesión soy ingeniera de sistemas, pero ejercí varios años, muy buena técnicamente, súper analítica, trabajaba en la parte de desarrollo de software, muy buena en la técnica, pero en algún momento cuando me pusieron el reto de ser gerente del área de sistemas, ahí me estrellé, que me faltaban muchísimas habilidades de liderazgo, de comunicación, de motivación, muchas cosas que nadie nunca te las enseña, ¿cierto? Y cuando tienes que enfrentarte a esa situación, la parte del conocimiento técnico, la experiencia que tú puedas tener, pasan a un segundo plano, porque es muy importante estas competencias actitudinales, saber cómo liderar un equipo, saber cómo llegar a un equipo, cómo motivarlo, cómo ser empático, cómo entender la posición de cada uno, ¿sí? Cómo motivarlos. Hay muchas cosas que se trabajan desde aquí, estas competencias actitudinales que son desde el ser. Bueno, aquí hay yo esto que les voy a mostrar ahorita, esto lo saqué de una charla de Víctor Cooper que me gustó muchísimo y yo creo que tiene todo el sentido y yo esto lo he visto en la experiencia, en la vida, ¿sí? O sea, esto yo les puedo garantizar que es cierto en los procesos que yo he hecho de desarrollo de líderes, de desarrollo de competencias, realmente el impacto que tiene la actitud que tú tienes con el que tú enfrentas las situaciones. Entonces, Víctor nos dice que hay diferentes tipos de actitud. Hay una actitud proactiva, hay una actitud reactiva o hay una actitud reductiva. La proactiva es cuando tú tienes la iniciativa de cambiar las cosas, cuando tú eres la persona que está siempre dándose cuenta, uy, aquí hay un problema,
ven, empecemos aquí a poner todo en una metodología de solución de problemas para encontrar la causa raíz y solucionar esto. Tú eres proactivo, tienes esa iniciativa. Reactivo es cuando simplemente reaccionas, ¿no? Ah, se presentó esto, alguien viene y te dice, oye, ayúdanos a hacer esto. Bueno, está bien, soy bueno haciendo caso, ¿cierto? Hago caso. Y yo creo que la peor actitud que podíamos tener, lo encontramos en los equipos de trabajo, es esa actitud reductiva, ¿no? Que son personas que realmente no nos están aportando, sino que al contrario, nos frenan. ¿Sí? Como que van ahí frenando la rueda, metiéndole el palo a la rueda para que las cosas no se den. Siempre está siendo parte del problema, agrandando el problema y no ayuda, no aporta, que esto también lo vemos en las organizaciones. ¿Qué pasa cuando tú tienes estos diferentes estilos de actitud? ¿Cómo impacta esta actitud en tus resultados? Esta fórmula a mí me encantó. Yo que soy súper analítica de números y datos, me encantó ver esto en una fórmula. ¿Y de qué dependen tus resultados? Los resultados dependen de lo que tú sabes, ¿cierto? Del conocimiento, súper importante que conozcas del tema, más, que aquí puse esto en desorden, perdón, de lo que tú sabes, más la experiencia que tienes, ¿cierto? Entonces, tú puedes saber mucho y tienes experiencia, eso está aportando a tus resultados, pero la actitud te multiplica, ¿sí? Entonces, si tú tienes una actitud proactiva, multiplica esta fórmula por 2, el resultado se te va a duplicar, se va a potencializar. Si definitivamente tú tienes una actitud reactiva, pues simplemente no va a tener impacto sobre lo que tú sabes o la experiencia para el resultado. Y cuando tú tienes una actitud reductiva, que es la persona que está frenando, ¿no? Que siempre ve el pero, que esto no se puede, que siempre está siendo esa persona que realmente no aporta y sí frena, de pronto generando mal ambiente en el equipo, bueno, con tantas cosas que vemos nosotros en el mundo real, en nuestro día a día. ¿Ahí qué pasa? Pues obviamente está todavía disminuyendo este resultado. Entonces aquí hay un ejemplo y es, si tú tienes un 10 en el conocimiento, ¿cierto? Tienes todo el conocimiento, tienes la maestría, hiciste una especialización, mejor dicho, en conocimiento tienes un 10. Fuera de eso, tienes 5 años de experiencia, 10 años de experiencia, en mi caso que ya tengo más de 20 años de experiencia que estoy trabajando, tienes otro 10, ¿cierto? Pero si estás haciendo una actitud reductiva, perdón, pues tu resultado, ¿qué va a ser? Va a ser 10, ¿cierto? Tus resultados van a ser 10. Si por el contrario, tú de pronto tienes el conocimiento, pero no tienes el 10, tienes un 7, pronto no eres el que más sabe, aunque sabes del tema, pero no tienes todo el conocimiento, tu experiencia de pronto puede ser que no sea tan alta, tienes un poco menos de experiencia, pero si tu actitud es totalmente proactiva, esto lo vas a multiplicar por 2, tu resultado va a ser 26. Entonces mira cómo impacta realmente la actitud que tú tienes en los resultados. Y eso, como les decía ahorita, yo lo viví, o sea, esto es parte del proceso del día a día. Yo lo viví como ingeniera de sistemas. En la universidad, pues nos enseñaron a ser muy analíticos, yo era con mi computador, ¿cierto? Pero en el momento de relacionarme, en el momento de liderar un equipo, yo no tenía esas habilidades. Entonces, realmente los resultados que se dan muy seguramente no fueron los mejores. ¿Sí? Entonces, esto ha sido un camino que yo empecé cuando ya empecé a darme cuenta de la importancia de desarrollar estas habilidades actitudinales o estas habilidades blandas, porque impactan muchísimo más fuerte los resultados cuando tú las tienes. ¿Sí? Y por eso la importancia, que muchas veces los dejamos de lado. Muchas veces, o sea, no quiero decir que el conocimiento no pese, claro que sí, el conocimiento y la experiencia son necesarios, pero sí o sí necesitas competencias actitudinales y esas competencias blandas. ¿Listo? Bueno, ¿cómo ocurre un proceso de aprendizaje o cómo empezamos nosotros a desarrollar una competencia? Digamos que hay diferentes fases. Hay un momento en el que tú ni siquiera te has dado cuenta que no sabes algo, no sabías que existía esa metodología, no sabías que existía esa teoría, no sabías que existía esa competencia actitudinal, simplemente no tenías esa conciencia. Pero resulta que un momento, por algo que escuchaste o algo que alguien te dijo o algún taller que asististe, te diste cuenta que yo esto no lo sé, ¿sí? Esto debería yo aprender. Hay un momento en el que tú generas esa conciencia de que hay algo que tú no sabes hacer.
generas esa conciencia de la incompetencia que tienes, ¿cierto? Hay algo que te falta desarrollar. Luego viene la tercera fase, que es cuando tú empiezas ese proceso consciente para desarrollar la competencia, ¿sí? Y ahí es donde ocurre realmente el aprendizaje, cuando tú en el día a día empiezas conscientemente a trabajar para desarrollar esa competencia. Y luego, ¿qué pasa? Que pasamos a un proceso donde tú ya lo practicas y se vuelve natural en ti. Entonces, este proceso, ¿qué es? Tú empiezas en una inconsciencia incompetente, no te has dado cuenta que no sabes hacer algo o que existía algo para aprender a hacer algo, o una competencia de pronto, no me había dado cuenta que yo no escuchaba, ¿sí? No me había dado cuenta que no tenía habilidades de negociación, no me había dado cuenta que no era buena tomando decisiones. Hay un momento que generas esa conciencia de la incompetencia que tienes, ¿sí? Que ahí en ese momento es un proceso de conciencia que se genera. Luego viene ese proceso de aprendizaje, o sea, donde realmente ocurre el aprendizaje es cuando tú empiezas a practicar, sales al mundo real y empiezas a poner en práctica tus conocimientos. Ese proceso te genera estrés. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando aprendes a manejar un auto, ¿sí? Que ese proceso de aprendizaje, por lo menos a mí me pasó, ¿no? A mí me estresaba muchísimo porque tenía que estar pendiente del clutch, tenía que estar pendiente del freno, si voy a frenar tengo que hundir el clutch, tiene que estar en primera, tengo que estar pendiente del sonido del motor para meter el cambio, o sea, eran tantas cosas que muchas veces te sientes abrumado. Eso pasa en cualquier proceso de aprendizaje de cualquier competencia, sea una competencia técnica o sea una competencia actitudinal. ¿Sí? Va a ir un momento en el que tú tienes que salir a practicar día a día y cada día voy a hacerlo mejor, mañana lo voy a hacer un poquito mejor, lo voy a hacer un poquito mejor, hasta que llega un momento que simplemente tú actúas sin pensarlo tanto, como cuando aprendemos ya a manejar, que tú vas manejando y no te diste cuenta que horas hundiste el clutch, a qué horas hundiste el freno, a qué horas metiste el cambio, porque ya se vuelve natural en ti ese conocimiento. ¿Listo? Entonces, este es el proceso que nosotros pasamos siempre, un proceso de aprendizaje para desarrollar una competencia. Va a haber un momento en que nos va a generar estrés. ¿Por qué? Porque es que no sabemos cómo hacerlo. Y eso no quiere decir que no seamos buenos, no, es un proceso natural. De pronto algunas personas nos demoramos un poquito más en desarrollar una competencia que otras, pero realmente todos tenemos la capacidad de hacerlo. Sí, y eso es lo primero que es súper importante, que veas que absolutamente todos tenemos la capacidad de desarrollar esas competencias que necesitamos para que nos lleve, en este caso, a la excelencia operacional. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas competencias que necesitamos nosotros en un ambiente de la excelencia operacional? Hay unas competencias técnicas, ¿cierto? Que son unas competencias desde el saber hacer, desde la práctica, competencias duras, que es solucionar problemas, ¿cierto? Es aprender cómo solucionar problemas, es desarrollar un pensamiento crítico, es tener siempre una formación en generar buenas experiencias para el usuario, tener la capacidad de análisis de datos, tomar decisiones basadas en datos y tener diferentes conocimientos de metodologías que nos ayuden a la excelencia operacional, como es el caso del Lean Six Sigma. ¿Sí? Esa es la parte, digámoslo así, técnica o la parte dura que nosotros aprendemos para enfrentar, para realmente lograr esa excelencia operacional en nuestro día a día. Adicionalmente hay unas competencias actitudinales que no son menos importantes, ¿sí? O sea, y yo creo que eso es lo primero, es que realmente empecemos a enfocarnos en estas competencias actitudinales que de pronto no le prestamos tanta atención, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una formación es el conocimiento, la parte técnica, pero se nos olvidan estas competencias que, como ya lo vimos, tienen un impacto gigante en los resultados que nosotros podamos dar. ¿Cuáles son esas competencias que nosotros vemos desde la excelencia operacional que las necesitamos realmente en el día a día? Lo primero que todo es un liderazgo adaptativo. ¿Por qué hablamos de un liderazgo adaptativo? Ya, yo creo que cuando hablamos de liderazgo hay muchos, yo no sé si es un tema de moda o es un tema de paradigma, ¿no? Que hablamos siempre de un estilo de liderazgo. Es como decir, no, es que definitivamente lo que tenemos ahorita es que tener un liderazgo participativo, tenemos que tener un liderazgo democrático, tenemos que tener un liderazgo motivador. Estos liderazgos son buenos, pero no debemos centrarnos en un solo estilo de liderazgo. Yo creo que eso es uno de los retos que tenemos cuando empezamos a desarrollar el liderazgo.
¿sí? El liderazgo tiene unas bases que tenemos que formar cada uno de nosotros, que está muy basado en nuestros principios, en nuestros valores, en nuestro propósito de vida. Luego está marcado en el propósito de la organización, en los valores de la organización, en los principios de la organización. Pero adicional a eso, tú debes empezar a desarrollar un liderazgo adaptativo. ¿Qué es un liderazgo adaptativo? Que si hay una situación en la que el entorno está pidiendo que seas un líder determinado, lo puede hacer. Si en el momento el entorno está pidiendo que seas un líder participativo, lo puede hacer. Si está pidiendo que seas un líder motivador, lo puedas hacer. Y ese es el liderazgo adaptativo. Cuando tú te empiezas a adaptar a las situaciones que estás viviendo, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un liderazgo natural, ¿sí? Que eso es parte de otra charla, ese tema también me apasiona. Cada uno de nosotros tiene un estilo de liderazgo natural, todos los estilos son válidos, no hay ningún estilo mejor que otro. Y el reto que tenemos cada uno de nosotros es empezar a desarrollar ese liderazgo adaptativo, ¿sí? En mi caso, mi estilo de liderazgo es muy participativo, es muy orientado al servicio. Parte del reto que he tenido que trabajar siendo gerente de la compañía ha sido un estilo de liderazgo más determinado, ¿sí? Siempre que tú desarrollas tu liderazgo, tienes que tener ese balance entre las relaciones y las personas y los resultados. Tienes que tener ese balance, ¿sí? En mi caso, soy muy orientada a las personas, entonces me ha tocado venir desarrollando un estilo de liderazgo determinado, donde tengo que cuidar también los resultados y no siempre estar solo cuidando a las personas, ¿sí? Y generar ese balance. A eso se refiere ese liderazgo adaptativo. Bueno, la flexibilidad y la agilidad, muchas veces nosotros confundimos el tema del agilismo con rapidez, con velocidad. No, agilismo está más enmarcado en flexibilidad y adaptabilidad, ¿sí? Y es una de las competencias que tenemos que tener nosotros para la excelencia operacional. Tú tienes que tener esa capacidad de ser flexible. Si de pronto algún proceso falla, tener esa capacidad de pensar rápidamente cómo puedo hacerlo algo diferente sin impactar tanto el proceso, ¿sí? Y es parte de tener esa capacidad de ser más flexible. Es tener un pensamiento estratégico. Nosotros cuando trabajamos en temas de procesos o trabajamos en temas de calidad, estamos más orientados a ese pensamiento de orientación al detalle o ese pensamiento de orientación a la calidad, donde nos enfocamos más en la tarea. Tenemos que empezar a pensar en ese pensamiento estratégico. ¿Por qué? Porque las decisiones que tú tomas hoy están impactando el futuro. Y ahí es cuando necesitamos ese pensamiento estratégico, como todo lo que tú tienes alrededor, como el entorno, todo lo que tú estás haciendo, lo que viene, ¿no? Muchas veces cuando empezamos a revisar cómo puede ser el futuro, todo eso impacta en lo que tú estás haciendo hoy. Es súper importante que tengamos ese pensamiento estratégico. Visión de futuro, orientación a la calidad. Yo creo que esta parte de excelencia pues es una de las que sí o sí tenemos que hacer y siempre tener esa orientación a la calidad de hacer las cosas siempre lo mejor posible que lo podamos hacer. Iniciativa, algo que definitivamente sí o sí tenemos que desarrollar nosotros, tanto en este ambiente de excelencia operacional como en nuestro día a día cuando queremos impactar como líderes, es la iniciativa. ¿Sí? Es que si tú ves un problema, es que asumas el problema como tuyo, algo tuyo, y empieces a mirar qué soluciones hay, ¿no? Muchas veces como que, y pasa en la vida real, ¿no? Que hablamos y, ay, se encontró un problema, no, ese no es mi problema, ese problema es del área financiera, eso no es mío. Se nos olvida que todos hacemos parte de una organización, ¿cierto? Y tener siempre esa capacidad de, si tú ves que hay algo que no está funcionando bien, ten la iniciativa de cambiar las cosas. Hazlo de una manera rápida, ¿sí? Sí necesitamos rapidez para hacer las cosas. Necesitamos también empoderarnos cada uno de nosotros, no depender tanto de que nos digan otras personas qué es eso que debemos hacer. Trabajar en cooperación y colaboración. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú trabajas colaborativamente es cuando nos repartimos, ¿no? Entonces, bueno, Juanda, tú vas a hacer esta parte del trabajo y yo voy a hacer esta parte del trabajo. Cuando cada uno tenga su parte, lo unimos, ¿cierto? Y entregamos el trabajo. Eso es trabajo en equipo, pero es bajo la colaboración. Mientras que la cooperación es cuando nos sentamos todos juntos a construir todos juntos, ¿sí?
Cualquiera de las dos, digamos que temas es válido. Cuando empezamos a trabajar en todo el tema de agilismo, utilizamos más la cooperación que la colaboración y es empezar a trabajar realmente en equipo juntos, ¿no? Estando juntos haciendo una labor entre varias personas, es lo que se busca. Pero tenemos que desarrollar esa habilidad de trabajar en equipo, esa habilidad de colaborar y de cooperar entre nosotros. Algo que a veces se nos olvida es la comunicación efectiva, ¿no? Muchas veces somos nosotros los líderes de un proyecto y no sabemos cómo vender una idea, ¿sí? No sabemos cómo comunicar lo que se va a hacer. De pronto nuestro mensaje no es claro, nuestro mensaje está siendo ambiguo, no validamos ese mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que asumí que tenía que hacer, voy a hacerlo, pero de pronto no era lo que realmente se necesitaba que yo hiciera. Súper importante la comunicación. Habilidades de negociación, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó muchísimo. Cuando tú estás tú liderando un proyecto, ¿cierto? Y no tienes esa habilidad de negociar con tu cliente, ¿no? Y entonces era todo lo que el cliente dijera, todo lo que el cliente quisiera y se hacía a su manera, porque a veces no teníamos esas habilidades de negociación, es también aprender a negociar, ¿sí? En tener una técnica que te diga a ti cómo puedes negociar con una persona teniendo en cuenta muchísimos factores. Cómo ser asertivos en nuestra comunicación, ¿sí? A veces podemos llegar a ser muy fríos en nuestra comunicación, muy duros con la persona. Y yo creo que una de las reglas de la comunicación es duro con la situación, duro con el problema, suave con la persona. ¿Listo? Creatividad e innovación, ¿sí? Obviamente necesitamos, sobre todo ahorita, estar innovando. Si nosotros queremos crear organizaciones exponenciales, organizaciones disruptivas, tenemos que estar muy en chip de innovar, de estar innovando, de no dejarnos llevar siempre por lo convencional, sino cómo puedo hacer esto de una manera diferente, abrir nuestra mente a procesos de innovación. Desarrollar la capacidad de escucha. Hay un libro que a mí me encanta que se llama El lenguaje de los líderes. En este libro explica la importancia de realmente escuchar. Tú deberías estar escuchando un 80% del tiempo y estar hablando solamente un 20%, ¿sí? Porque en la medida que tú escuchas es que realmente entiendes el problema, ¿cierto? Cuando hablamos desde el Indy al Gemba, es eso, es ir al lugar de los hechos, es entender lo que está pasando, es escuchar antes de asumir, ¿sí? Y es siempre tener esa capacidad de escuchar, de ver diferentes puntos de vista, de ver diferentes percepciones antes de asumir lo que está pasando o antes de dar una solución si realmente haber ido a investigar qué es lo que está pasando. Tener esa orientación al cliente, obviamente la excelencia operacional está enmarcada siempre en la generación de valor al cliente, siempre es tratando de suplir las necesidades del cliente, que realmente, y eso también realmente es lo que nos hace competitivos, ¿no? Porque el cliente nos va a comprar a nosotros y no a nuestra competencia. Pues porque muy seguramente la idea, el reto que tenemos nosotros es que tengamos alta calidad, que entreguemos a tiempo nuestros procesos, que nuestro precio sea el adecuado por el producto que está recibiendo el cliente, siempre estar teniendo esa orientación al cliente y generar la empatía. Sí, la empatía es esa capacidad que tienes tú de ponerte en el lugar del otro y entender las necesidades del otro para desde ahí tú empezar a trabajar. Entonces, estas son las competencias que yo veo que son necesarias para la excelencia operacional, tanto esas competencias actitudinales desde el ser, que a veces olvidamos desarrollar, como esas competencias técnicas que las adquirimos a través de un proceso de formación y a través de la práctica. ¿Sí? Súper importante, o sea, siempre que obtengas conocimiento, ve al mundo real a practicar. Lo mismo pasa con las competencias actitudinales, ¿sí? Primero es la capacitación o entender cómo puedo ser más empático y salir al mundo real a hacerlo, ¿sí? Ah, listo, voy a practicar esto, voy a practicar esto y allá es donde realmente ocurre el aprendizaje, en el día a día, en ese mundo real, para hacer las cosas. Bueno. Aquí les voy a hablar un poquito, voy a coger una de las competencias que les mostré ahorita. Voy a explicarles cuando tú seleccionas una competencia que quieres desarrollar, cuál es ese proceso para desarrollar una competencia actitudinal. ¿Listo? Recuerden que la competencia se evidencia a través de comportamientos. ¿Sí? O sea, alguien puede decir que yo soy buena escuchando cuando evidencian a través de mi comportamiento que escucho. ¿Sí? Es decir, que lo hago en mi día a día.
me quedo callada, presto atención a lo que me están diciendo, valido el mensaje, indago si de pronto el mensaje está siendo ambiguo. Esos comportamientos son los que dicen si yo tengo la competencia o no. Bueno, entonces, cuando tú debes a trabajar una competencia, primero define la competencia. Yo les voy a compartir a ustedes, junto con el material del curso, les voy a compartir un manual de competencias, ¿sí? Están las que vemos acá, para que ustedes lo puedan utilizar de guía, pero no necesariamente es que esta definición de la competencia sea la que ustedes tienen que usar. Ustedes pueden adaptar esa competencia a lo que para ustedes es desde su cargo, ¿sí? Entonces, esto simplemente es algo que es lo importante, que tú tengas claro qué es para ti esa competencia. ¿Listo? ¿Qué significa tener iniciativa? Entonces, aquí les voy a hacer el ejercicio con el ejemplo de iniciativa, pero esto lo van a poder ustedes hacer con todas las competencias que van a recibir ustedes junto con el material de la presentación. Bueno, entonces aquí en el ejemplo está iniciativa. La definición que tengo yo, que he trabajado yo, es capacidad para actuar proactivamente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la actitud proactiva? Es esa capacidad que tienes tú de actuar proactivamente y pensar en acciones futuras, ¿sí? Con el propósito de crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes para los demás. Implica capacidad para concretar decisiones tomadas en el pasado y la búsqueda de nuevas oportunidades y soluciones a problemas de cara futuro. Entonces, está la definición. Cada competencia está enmarcada en 4 niveles de desarrollo. Tú puedes tener la competencia en un nivel básico, que es el nivel 1, ¿qué quiere decir eso? Que si la tienes, si la evidencias, si tienes comportamientos que la evidencian, pero es un nivel 1 de desarrollo de la competencia. Y así hasta el nivel 4, donde el nivel 4 es el máximo desarrollo de la competencia. Bueno, entonces en el documento que ustedes van a recibir, van a encontrar cuáles son esos comportamientos que tú tienes que empezar a trabajar. Entonces, en el ejemplo de iniciativa, tú tienes un nivel 1, un comportamiento es que resuelve situaciones tanto externas como internas a la organización cuando éstas se presentan. Entonces, en el momento que tú tienes un problema, te empoderas de él, tienes el pensamiento, que lo utilizan en muchas organizaciones, el pensamiento de que eres dueño, ¿cierto? Y te adueñas de ese problema y lo solucionas. Si tú consideras que si estás teniendo ese comportamiento, pues simplemente lo chuleas y sigues con el siguiente. Y así con cada uno, pasando por el proceso que les mostré ahora, ¿no? Y es, listo, ¿qué es lo que tengo que hacer? A partir de hoy me voy a retar a resolver situaciones. O sea, si me llega un problema, voy a empezar a tener la iniciativa para solucionarlo, ¿sí? Y empiezas a desarrollar. ¿Qué va a pasar? Pues al principio te va a generar un poquito de estrés, de pronto no va a ser tan fácil, habrá momentos que digas, no sé esto cómo hacerlo, pero en la medida que lo vas practicando y lo vas practicando, llega un momento en que ese comportamiento ya se vuelve natural en ti. Y así es como tú vas desarrollando la competencia. ¿Listo? Bueno, ahí traje este sistema para explicárselos un poco y es también un sistema que podemos utilizar nosotros en las organizaciones. Casi siempre en entornos de mejora continua utilizamos este sistema que se llama el sistema ILUO, más que todo en aprendizajes técnicos, ¿cierto? Pero también lo podemos poner en práctica con esas competencias actitudinales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? El objetivo de este sistema es desarrollar las competencias y no solamente las competencias técnicas, sino también esas competencias actitudinales que tenemos que tener en nuestro día a día. Entonces, ¿qué quiere decir este sistema ILUO? Es un sistema de aprendizaje que digamos que te clasifica por niveles, ¿sí? Entonces está el nivel 1, que es la I, está el nivel 2, que es la L, está el nivel U, que es la 3, y está el nivel 4, que es la O. Si ustedes se dan cuenta aquí de dónde sale su nombre, se va formando, ¿no? Se va cerrando el circulito. Entonces el primer nivel es el palito, el segundo la L, porque se va cerrando para formar el círculo, ¿sí? ¿Qué quiere decir cada nivel? Si tú estás en el nivel I de este sistema, quiere decir que estás en un proceso de capacitación, estás adquiriendo el conocimiento, ¿listo? La parte teórica de lo que tienes que trabajar, sea una competencia técnica, sea una competencia actitudinal, ¿listo? Luego, el siguiente nivel es cuando
Tú ya recibiste la capacitación y estás empezando a poner en práctica, pero lo pones en práctica a través de una supervisión, ¿cierto? Si es algo técnico de aprender a manejar una máquina o algo así, lo empiezas a hacer, pero bajo supervisión. Si es una competencia actitudinal, la empiezas a trabajar, pero tienes el acompañamiento de un mentor que está ahí para ayudarte, ¿sí? A desarrollar esa competencia. El siguiente nivel, que es el nivel 3, es cuando ya tú estás evidenciando que tienes la competencia y ya actúas. Es decir, si es una competencia técnica, ya saben que tú puedes manejar la máquina perfectamente, no necesitas supervisión, ya sabes cómo hacerlo. Si es una competencia actitudinal, ya tienes ese conocimiento y estás evidenciando a través de comportamientos esa competencia. ¿Listo? Y el nivel número 4 es cuando tú ya tienes ese grado de excelencia o te vuelves ese grado de maestría que tú te conviertes en formador de otras personas para enseñar esa competencia o te vuelves mentor de otras personas para desarrollar esa competencia. ¿Listo? Entonces, este método casi siempre lo hemos visto en excelencia operacional, en mejora continua, con cosas muy técnicas de los procesos, pero también lo podemos aplicar en la parte actitudinal. ¿Listo? En competencias actitudinal también podemos utilizar. ¿Cómo funciona? Se construye una matriz, ¿cierto? Del sistema ILUO se construye una matriz en la que tú armas, ¿cierto? Por nombres de las personas del área, por cada uno. Yo aquí puse el ejemplo con competencias actitudinales, pero pueden ser también competencias técnicas, y se coloca cada persona en qué nivel está, ¿cierto? Entonces aquí en el ejemplo, Ana hasta ahora está en un proceso de capacitación de la competencia de iniciativa, ¿cierto? Todavía no lo está llevando a la práctica. En el caso de orientación a la calidad, ya lo está poniendo en práctica con supervisión o con mentoring, lo está poniendo ya en práctica. En el caso de Juan, que está en nivel U, ¿qué quiere decir esto? Que ya él tiene ese proceso, esa competencia la tiene desarrollada, él puede realmente hacer esa actividad solito, ya no necesita un mentor que lo acompañe, no necesita un supervisor, lo puede hacer. Y si la tenemos en no, quiere decir que esta persona ya puede ser formador de esa habilidad o de esa competencia. Entonces, esto me parece que es súper práctico para también empezar a llevar ese desarrollo de competencias dentro de nuestra organización. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, quiero ya para terminar la charla del día de hoy y dar espacio a las preguntas. Las preguntas, vamos a primero a escuchar a Felipe Olarte, que nos va a dar una información. Luego de esta información los escucho para las preguntas que tengan sobre la presentación y vamos a hacer una pequeña encuesta para que poderles mandar el material de la presentación del día de hoy junto con este documento que les digo que preparé, que están todas esas competencias, pues que, como les digo, ¿no? Yo preparé el documento, ustedes pueden de pronto si ven agregar una competencia o darle importancia más a una que otras, pero yo creo que las que traje hoy son las que yo considero que debemos desarrollar para poder llegar a la excelencia operacional. Esta frase me encanta: somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito, ¿sí? O sea, realmente la excelencia no es algo de un momento, no es algo de una actividad por allá cada mes, no es algo del futuro, sino que realmente es ese hábito, es lo que tú construyes día a día. Cada día nosotros tenemos que estar enfocados a ser excelentes y tener ese pensamiento de mejora continua. Y es, ¿qué puedo hacer yo hoy que sea mejor de lo que hice ayer? Y tener nosotros también ese pensamiento para ir construyendo nuestras competencias. Bueno, entonces pues aquí ya le doy paso a Felipe y ya seguimos con las respuestas de pronto a las preguntas que tenga. Muchas gracias Ana María por tu charla. Es un tema supremamente interesante y lo que dices es la importancia y remarcar esa importancia de desarrollar nuestras competencias, empezando por identificar quizás en dónde estamos flaqueando, en qué nos falta y así darnos cuenta en cómo podemos mejorar para potenciar nuestra carrera profesional y también potenciarnos como personas. Hay un tema, entonces, antes de seguir hacia la sesión de preguntas con Ana María y contestar el formulario para recibir sus certificados, y es que nuestra comunidad de excelencia operacional tiene como objetivo motivar ese interés en las personas por aprender acerca de no solo las competencias
actitudinales, sino también sobre las competencias técnicas. Y en la competencia técnica que más nos enfocamos, como pueden haber visto ya en la comunidad, es la parte del Lean Six Sigma, ¿sí? Y esta competencia, digamos que ya más allá de competencia, se conforma como una filosofía de vida, como una filosofía de trabajo y como un método de hacer las cosas. Entonces, para quienes están aún en esa etapa digamos que de incompetencia inconsciente, ¿sí? Acerca del tema del Lean Six Sigma, quisimos preparar una pequeña sección para explicarles un poco acerca de qué es la filosofía que nos mueve a nosotros como comunidad y mostrarles también a ustedes para despertar ese interés acerca de esa filosofía que es lo que nos mueve día a día para motivar a ustedes a que aprendan. Entonces, si quieres, sigamos con la siguiente diapositiva y vamos a ver qué es esta filosofía, qué es esta metodología, para que ustedes también, digamos, que empiecen a tener conocimiento sobre qué es lo que nosotros tratamos de motivar en la comunidad. Entonces, en primer lugar, tenemos que el Lean Six Sigma es una metodología que se origina en la empresa Toyota más que todo y también tiene, digamos que influencia de General Electric y Motorola. Esta metodología lo que hace es que se basa en el análisis de información, utilizando tanto la estadística como otras herramientas técnicas para cuatro, digamos que objetivos principales. El primero sería optimizar procesos en tres ámbitos, tanto en tiempo como dinero y en calidad, reducir los costos de operación de la organización, aumentar la productividad de la organización y mejorar la satisfacción de nuestros clientes. Esto pues digamos que motivado por los tres pilares anteriores de optimizar los procesos, reducir costos y aumentar la productividad. ¿Qué beneficios tiene el Lean Six Sigma? Lean Six Sigma lo que tiene es que es una metodología que nos permite, digamos que implementar todas estas mejoras, ahorrar costos sin realizar inversiones adicionales. Lean Six Sigma nos permite identificar los problemas que hay en nuestra organización, así como Ana María nos enseñó a identificar los problemas que tal vez tenemos sobre nuestras propias competencias, es decir, si vemos que estamos flaqueando en algún punto de nuestro arsenal de competencias para la vida profesional, Lean Six Sigma nos permite identificar en qué estamos fallando en nuestra organización. ¿Y por qué esta certificación y esta metodología es tan apetecida en el mercado? Porque a las empresas les interesa conocer digamos que falencias que pueden estar teniendo en su operación sin necesidad de realizar inversiones adicionales. Es por eso que los profesionales que están certificados en Lean Six Sigma ganan entre 30 y 50% más que un profesional que no está certificado teniendo el mismo cargo. Es por eso que esta certificación actualmente está presente en más del 80% de las compañías más grandes del mundo, del ranking de Fortune 500, y también está presente, digamos que en las solicitudes de empleos más importantes, porque las organizaciones buscan personas que tengan conocimiento de cómo generar ahorros y cómo generar mejoras sin necesidad de invertir dinero adicional. Entonces ahora podemos continuar viendo un poco acerca de cuáles son los roles de esta metodología. Como esta metodología tiene un origen oriental, al igual que las artes marciales, vemos que tiene una división por cinturones. Como ustedes podrán haber visto en la comunidad, hay digamos que en distintos roles o distintas funciones que puede tener una persona dentro de una organización del Lean Six Sigma. Entonces empezamos por el White Belt, que simplemente comprende los conceptos y puede prestar apoyo digamos que a los líderes que estén desarrollando proyectos de mejora continua. Tenemos a los Yellow Belts que ya usan y aplican la metodología y pueden llegar a liderar proyectos pequeños de mejora. Tenemos al Green Belt que lleva las habilidades de análisis a un nivel más alto y ya digamos que implementa estadística en lo que hace y utiliza herramientas de análisis para hacer, digamos que unas evaluaciones más completas sobre las situaciones que están ocurriendo en la organización. Tenemos después el Black Belt, que ya son personas que se dedican casi que de tiempo completo a liderar proyectos del Lean Six Sigma, acompañar a las personas que están desarrollando proyectos para llevarlos a que tengan buen término. Y por último tenemos el Master Black Belt, que ya sería esas personas que tiempo completo están liderando todo tipo de proyectos en Lean Six Sigma y acompañando equipos de alto desempeño para mejorar continuamente todos los procesos de la organización. Entonces, lo que Lead ofrece para que las personas alcancen digamos que este nivel de excelencia operacional, para que vivan la excelencia operacional, como nos comentaba Ana María, que no es un destino, sino es algo que se vive día a día. Lead tiene, digamos que diversas certificaciones internacionales que complementan tanto la parte actitudinal que nos mencionaba Ana María hace un momento, con la parte técnica. Entonces, siendo la parte técnica esta filosofía del Lean Six Sigma, que es lo que nos motiva a nosotros a mover esta comunidad, con la parte de liderazgo, la parte de cómo ser digamos que un ensamblaje, un engranaje
valioso para cualquier empresa y complementándolo también con habilidades como la presentación efectivas o la negociación, que son tan cruciales en cualquier empresa. Entonces, Lead tiene dos certificaciones actualmente que son abiertas al público, una que incluye la parte de Yellow Belt con Green Belt, es una doble certificación, y también tiene el Black Belt, que sería ya digamos que el llevarlo al siguiente nivel junto con habilidades de negociación. Esas son las certificaciones que ofrecemos actualmente y con esto entonces cualquier persona puede llegar a potenciar su carrera profesional. Nuestro diferencial es que nosotros combinamos lo técnico con lo humano. ¿Por qué? Para que con lo aprendido ustedes puedan llegar a aplicarlo en contextos reales. Como vimos hace un momento también con Ana María, la parte técnica no lo es todo. Es muy importante que sepamos complementar esa parte técnica con las habilidades que nos van a permitir transmitirlo a nuestros equipos por medio del liderazgo, la escucha activa y las demás competencias actitudinales que nos van a llevar a convertirnos en una persona que realmente movilice el cambio y seamos unas personas proactivas que logren la mejora continua en las organizaciones. Asimismo, otro de nuestros diferenciales es que acompañamos permanentemente durante las certificaciones a nuestros alumnos. Tendrán acompañamiento de un Black Belt permanentemente para responder todo tipo de dudas sobre la certificación, cualquier tema que quede que no sea claro, cualquier duda sobre exámenes, en fin, con un Black Belt certificado para que sea una persona totalmente preparada para responder cualquier inquietud. También cada estudiante desarrolla un proyecto aplicado, es decir, cada estudiante tiene un retorno de la inversión casi que inmediato porque en su misma organización ya pueden empezar a implementar lo que aprendieron y van a empezar a construir esa perspectiva de mejora continua dentro de sus empresas y van a tener el acompañamiento de un Black Belt certificado durante este proyecto aplicado. Esto con sesiones de mentoría uno a uno, con un Black Belt certificado también de Lead para que los acompañe en este proyecto y que sea exitoso. Y por último, nuestra certificación, que es vitalicia y avalada internacionalmente por los tres entes que rigen Lean Six Sigma en el mundo. Esto es un respaldo de todas las entidades que realmente son las que, digamos, que definen cuáles son las buenas certificaciones y cuáles, digamos, que no aportan todo el paquete completo en cuanto a conocimiento, en cuanto a habilidades prácticas. Nosotros contamos con la triple corona y tenemos las tres certificaciones por parte de los entes que rigen Lean Six Sigma en el mundo. Entonces, con esto, no siendo más, si quieren potenciar su carrera profesional, LIT es el aliado que ustedes necesitan y sin duda podremos ayudarlos a que lleguen y lleven su carrera profesional al siguiente nivel. Entonces, ahora sí, para continuar y cerrar nuestro evento de hoy, les vamos a pedir que por favor en la siguiente slide tenemos un código que ustedes pueden escanear para que vayan a llenar el formulario de este evento. En este van a encontrar una evaluación de qué tal les pareció el evento, algunos comentarios que ustedes quieran darnos acerca de lo que fue la charla de hoy. Y también van a encontrar la sección para escribir sus datos con el certificado de asistencia para que podamos enviárselos junto con el material que les comentó Ana María, para que puedan trabajar en la construcción de esas competencias actitudinales y definir en qué nivel se encuentran en cada una de ellas. Entonces, asimismo, como está el código QR, vamos a copiarles el link en el chat para que ustedes puedan llenar el formulario y obtener su certificado. Bueno, aquí veo que hay una pregunta en el chat. Entonces, mientras que ustedes van contestando, aquí nos dice Luis Rodríguez, ¿qué ejemplos de caso de éxitos hay en Colombia? Bueno, yo te voy a hablar desde la parte del desarrollo de habilidades actitudinales. Cuando nosotros hemos trabajado en estos procesos de excelencia operacional, mezclamos pues tanto la metodología del Lean Six Sigma, que es esa parte técnica de conocer la técnica de cómo lograr esa excelencia operacional mejorando nuestros procesos, y por mi parte yo me encargo de desarrollo de habilidades actitudinales. Pues no te puedo dar el nombre como tal de los clientes donde hemos estado, pero te cuento yo creo que una de las experiencias más bonitas, porque tenemos muchos, nosotros estamos ya hace más o menos 4 años formando a gente en esta parte abierta y también haciéndole consultoría al interior de las empresas. Y el caso de una gerente en una compañía grande de Colombia de vidrios,
Ella era excelente en su trabajo, o sea, muy, muy buena en la parte técnica, pero le costaba un poco las comunicaciones. De pronto su comunicación y su estilo de liderazgo era muy, muy determinado y su comunicación tendía a ser agresiva. Cuando pasamos por el proceso de empezar a desarrollar estas competencias actitudinales, esto lo hacemos a través de un acompañamiento que es tanto desde el mentoring como desde el coaching. Se va desarrollando esta metodología pues que yo les comenté, que están, digamos que normalmente son unas 6 sesiones donde se le hace el acompañamiento a la persona para ir desarrollando esas competencias. Al final de todo el proceso, ella tenía una relación no muy buena con su jefe. Al final del proceso las cosas fluían totalmente, su relación mejoró, ya era también el nivel del estrés que ella manejaba bajó muchísimo y realmente el impacto de sus resultados fue altísimo. Yo creo que hubo un reconocimiento especial por parte de la compañía para los resultados que ella dio en este proceso. Nosotros hemos acompañado muchísimas organizaciones y siempre estamos haciendo ese acompañamiento paralelo. O sea, no solamente esta parte técnica de la metodología, sino también desarrollando estilos de liderazgo, lo que les decía yo ahora, llevamos el liderazgo, pero no un liderazgo amarrado a un solo estilo, sino un liderazgo adaptativo. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que cada equipo todos somos diferentes. Entonces tuvimos también la experiencia en una compañía grande en Colombia de consumo masivo, donde trabajamos con el área de arquitectura, estaban los áreas de proyectos de arquitectura, y desarrollamos el liderazgo de estos líderes que estuvieron con nosotros en este acompañamiento. Entonces, aparte de que aprendieron toda la metodología, tuvieron ahorros, bueno, toda esa parte que ya conocemos desde la parte técnica, hubo un gran impacto de ellos como líderes, ¿sí? Y realmente es algo que tú lo ves en los resultados. O sea, nosotros siempre que hacemos estos procesos del Lean Six Sigma generamos ahorros, eliminamos desperdicios, todo eso siempre se ve representado en dinero. Y digamos que pues una de las tareas que tenemos pendientes por hacer es ver de pronto cuál es cómo suma en la parte económica, o sea, poder llevar a la parte del valor, cambio en cómo empieza a fluir realmente sus habilidades, su capacidad de negociación. Comentarios que me han dicho a mí, no, uy, no, Ana María, la verdad es que antes en un proceso de negociación me podía demorar una semana y terminaba cediendo. Y llega un momento que tienes ya todas esas habilidades que fluyen en una conversación. O sea, son cosas que de pronto tú crees que no son realidad hasta que no lo vives, ¿sí? Que muchas veces me han dicho, no, Ana María, increíble cómo puede cambiar totalmente una conversación cuando tú te conectas pues, con todo lo que nosotros trabajamos en esta sesión. Entonces, realmente, pues tenemos muchísimos casos de éxito por temas de confidencialidad, pues no puedo dar nombre de clientes, pero realmente créanme que sí es súper importante desarrollar esas competencias actitudinales por el impacto que logramos tener. No es lo mismo tú decirle a la gente que haga algo porque así es el deber ser, a que realmente lo digas con una capacidad de motivación, de influencia, que la gente entienda cuál es el beneficio que ellos van a obtener si cambian ese proceso, si mejoran su actitud para hacer las cosas. Entonces, pues bueno, no sé si ahí te contesté, Luis, tu pregunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si quieren pueden escribirlo en el chat o pueden abrir su micrófono y preguntarla sin ningún problema. De paso, damos un momentico. Si faltan algunos por responder el formulario, recuerden que es necesario que respondan el formulario para obtener su certificado de asistencia. Aún nos faltan unas 3 respuestas, entonces si es alguno de ustedes, por favor, ingresen al link y nos cuentan también qué opinaron del evento. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces parece que no hay más preguntas. Aprovechamos para darle las gracias por conectarse a este evento, por preocuparse y por aprender acerca de este tema de competencias que es crucial en el mundo laboral de hoy. Y de paso los invitamos a nuestro próximo evento. Les vamos anunciando preliminarmente cuál será nuestro evento. Aún no ha sido anunciado en la comunidad, pero vamos a tener a una celebridad del ámbito del Lean Six Sigma aquí con nosotros. Va a ser el director del Lean Six Sigma de la empresa PepsiCo.
Es una persona de Estados Unidos y nos va a estar acompañando, pues digamos que contándonos su experiencia y mostrándonos cuál es la importancia de esta metodología, esta filosofía en el mundo actual. Ahí Peter nos escribió una pregunta desde tu experiencia, ¿cuál es el top 5 de competencias claves para los profesionales? Claro que sí. Mira, yo creo que lo primero, yo creo que es la capacidad de la iniciativa, para mí es una de las claves. Sí, o sea, realmente hacerte responsable por lo que tú veas que puedas cambiar. Yo creo que eso es lo primero. O sea, cuando tú también empiezas a desarrollar el liderazgo, lo primero siempre es esa iniciativa, generar movimiento. Eso es lo primero y es cuántas veces nosotros estamos viendo que hay cosas que no están fluyendo, no están funcionando, pero eso es problema de otro, ¿no? No hacemos nada al respecto. Entonces, yo creo que lo primero es esa capacidad de iniciativa, súper, súper clave también el pensamiento estratégico que podemos tener nosotros. Muchas veces nos quedamos en el detalle, o sea, aunque nosotros estamos muy metidos en procesos y obviamente es importante esa orientación en detalle, a medida que tú vas ascendiendo profesionalmente, tienes que bajarle tu orientación al detalle y tener un pensamiento más estratégico, más ver el todo y delegar la minucia, ¿no? Entonces, ahí el nombre del siguiente, que es también las habilidades de negociación, de delegación, perdón, y la negociación. También yo creo que es clave la negociación, aprender a negociar. Muchas veces terminamos cediendo o terminamos imponiéndonos porque no tenemos esas habilidades de negociación. La comunicación, escucha, o sea, la comunicación que incluye, la comunicación es tanto poder transmitir el mensaje, es tener esa capacidad de escuchar y tener esa capacidad de ser empático con lo que la otra persona te quiere transmitir. Yo creo que si nos enfocamos en esas competencias primero, vamos a generar impacto. ¿Sí? Entonces siempre es la iniciativa, tener una buena comunicación, habilidades de negociación, saber delegar cuando estamos en cargos gerenciales y tener ese pensamiento estratégico en cargos gerenciales. Podemos empezar por ahí. Bueno, no, gracias, muchas gracias a ustedes. Excelente, Ana María. Muchísimas gracias por este espacio, por acompañarnos en el evento de octubre y muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos contar con su presencia también en el evento de noviembre. Esperen más información en la comunidad y nuevamente felicitaciones por tomar este tiempo y dedicarlo a invertir en ustedes este espacio para aprender más acerca de su desarrollo profesional. Muchas gracias a todos, Ana María, y que estés muy bien, que estén muy bien todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Un abrazo.